panel Voces sobre la Justicia Climática y voy a invitar a 3 de nuestros invitados especiales a pasar aquí adelante. Al primero de ellos es a César Romero Chapiama, vicepresidente de FEPIQUECHA, la Federación de Pueblos Indígenas Quichua Chasuta. Ya lo han estado conociendo en estos días. El primer video es un video sobre la situación que ellos están enfrentando. ¿Podemos bajar un poco la luz? En segundo lugar, quiero llamar a Mijael Kaufman, representante electo por el público para el Acuerdo de Escazú. Viene de Argentina, es activista ambiental desde hace más de 10 años. Bienvenido, Mijael. Muy bien. Y nuestro tercer invitado especial es Saúl Luciano Yuya, que acaban de ver en el video. Campesino, guía de montaña, y que vive aquí, arribita de Huaraz, en la comunidad de Yupa, y está haciendo este caso, esta demanda de justicia climática hacia esta empresa termoeléctrica gigante de Alemania, la mayor contribuidora de Europa a la crisis climática. Saúl, bienvenido. Bueno, vamos a tener una primera ronda de participación y luego vamos a tener las preguntas de aquí, la audiencia, los otros personas que están con nosotros. Yo quería empezar contigo, César, y hemos escuchado parte de tu testimonio cuando has estado ahí, siempre ahí. Cuando te nace del corazón algo, ya quieres hablarlo y eso me parece muy valioso, ¿no? Quería que nos cuentes un poquito sobre este caso de la expropiación que ha hecho el Estado peruano al crear en 2001 y en 2005 estas áreas naturales, el Parque Nacional Cordillera Azul y el área de conservación, el área de conservación regional Cordillera Azul y el Parque Nacional Cordillera Escalera. Cuéntanos un poco cómo va ese proceso. Cada uno va a tener unos 15 minutos, ¿sí? Bueno, primeramente agradecerte, amigo Carlos, por la invitación. Y también quiero saludarles una vez más a todos mis hermanos, hermanas, que estos 2 días estamos compartiendo momentos de experiencia y momentos de realidad, lo que viven los pueblos indígenas dentro de sus territorios a nivel nacional y en diferentes países. En ese aspecto quiero presentarme. Mi nombre es César Romero Chapiama. Soy de acá de Perú. Vengo de la región San Martín, del contorno territorial de la parte norte que existe en el territorio peruano. Represento a la Federación de FEPIQUECHA, soy vicepresidente y soy un ex sapo de la comunidad nativa Pongo del Huallaga. Mi vida, mi trayectoria ha sido focalizado en la defensa y en la lucha territorial sobre estos atropellos que vienen haciendo de nuestra madre tierra. En ese sentido, quiero contarlos, ¿no? ¿Por qué San Martín y la Federación FEPIQUECHA afiliado y sus bases que abriga 11 comunidades, justamente salimos a esta lucha a hacer incidencias, demandas con el Estado, con las empresas y con las áreas naturales protegidas? Antes que se han creado las áreas naturales protegidas, los pueblos, las comunidades nativas han vivido en armonía, han vivido en una tranquilidad y han entrado
a una libertad a los territorios. En ese contexto quiero contarlos, ¿no? Porque yo creo que el proceso, las denuncias, las demandas están difundidos a nivel nacional, a nivel internacional. El Parque Nacional Cordillera Azul se crea en 2001 y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera se crea en 2005. Esas dos áreas se han creado justamente para perjudicar y para causar conflictos y hasta asesinatos a los dirigentes. En 2001 se crea el Parque Nacional Cordillera Azul y han concesionado los territorios de las comunidades nativas y que existen en la región San Martín sin consultas, sin consentimiento de los pueblos. En 2005 hicieron el mismo trabajo el área de conservación regional. El 90% de las comunidades nativas han sido vulnerados, han sido despojados de sus territorios, justamente por estas dos áreas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando le reconocen, cuando le concesionan a las áreas naturales protegidas y al Parque Nacional Cordillera Azul, han empezado a poner linderos, límites, y nos han empezado a privatizar el ingreso a los territorios, porque el territorio para los pueblos indígenas es todo. Sin territorio los pueblos, sinceramente, estamos muertos. ¿Por qué digo que es todo? Porque de ahí nos alimentamos, de ahí sacamos plantas medicinales, de ahí hacemos los biofullerías, de ahí hacen nuestras artesanas para que puedan para que se puedan crear como mujeres activas, mujeres artesanas y que puedan transmitir el saber, el día a día de nuestra cultura viva. En ese sentido, muchas comunidades, muchos dirigentes han empezado a protestar sobre este abuso del parque. Han desalojado que estaban agricultores posicionados, más de 30, 40 años posicionados en esos territorios, e incluso les han botado de sus propias chacras, de sus propias casas, justamente para vigilar y tener el interés de esos territorios. El 2005 lo mismo hizo el ACR. Cuando el ACR empieza a poner límites, era más estricto que el Parque Nacional Cordillera Azul. Yo pertenezco de la comunidad nativa Pongo del Huallaga y estaba conversando con algunos dirigentes, líderes, que a nosotros como comunidad de nuestro territorio nos han despojado el 100%. Hasta el núcleo poblacional donde se ha creado el pueblo, es todo esa ACR. Entonces, justamente viendo eso, ese atropello, ese abuso y esa vulneración de derecho, nos empezamos a levantar como federación, como comunidades, y empezamos a hacer las demandas. Empezamos a demandar primeramente en lo local. Hemos hecho las denuncias. Después pasamos al gobierno regional. Pasamos las demandas, a hacer la demanda al Estado y a esas dos áreas protegidas nacional. Entonces, después de eso, cuando no fuimos entendidos, no fuimos atendidos y empezamos a hacer la demanda internacional. En ese espacio, cuando se crean esas dos áreas, han empezado a concesionar, han empezado a salir organizaciones criminales que han empezado a operar dentro del territorio. Uno, la tala ilegal de madera.
2, el narcotráfico. 3, las palmas aceiteras. 4, las petroleras. Y 5, las concesiones que prácticamente han operado solo para beneficio de las comunidades nativas. Cuando empezamos a protestar, empezamos a denunciar y empezábamos a visibilizar, a documentar documentos por todas las redes, nos empezaron a criminalizar el gobierno, el Estado. Decíamos que nosotros somos terroristas, lo que he venido escuchando muchas veces, ¿no?, durante estos 2 días de participación. Y a los dirigentes, a los sapos, les empezaban a amenazar las organizaciones criminales. Entonces empezamos a pedir alerta temprana para los sapos y empezamos a exigir al Estado para que les declaran como defensores del medio ambiente a los dirigentes. Hemos exigido y por mucha exigencia el Estado les reconoce con una resolución como defensores del medio ambiente. Pero en esa resolución especificaba muchas cosas, ¿no?, que el Estado debería dar medidas de protección efectiva. Eso decía en la resolución. Lo que le decía el hermano de Puno, para detallar, ¿no?, en esa resolución decía que el Estado debería dar atención de medidas de protección efectiva. ¿Qué quería decir eso? Que debería estar cada rato la policía, pues, atendiéndole. Se han reconocido como, dentro de la Federación de Petroqueches, se han reconocido como 8 defensores del medio ambiente. Uno de los defensores era el Apo Quinto Inuma. Quinto Inuma pertenecía a la comunidad de Santa Rosilla. Era un dirigente, un apo de su comunidad, y su proceso de demanda, de denuncia, le hemos llevado 2 años. 2 años le hemos visibilizado al Estado. Esto está sucediendo en la comunidad de Santa Rosillo. El abuso, hoy el narcotráfico, la tala ilegal, hoy la amenaza de muerte. Todas esas demandas hemos presentado al Estado y hemos seguido un proceso de 2 años. Cumpliendo los 2 años, Quinto Inuma Alvarado fue invitado a un evento de Pucallpa de defensores y a su regreso ya habían tenido planeado las organizaciones criminales en el tema de la deforestación, el tema de los madereros, y habían tenido planeados supuestamente asesinarlo. La comunidad de Santa Rosillo está ubicado a la quebrada de río de Anayaco. En esa quebrada le vienen a asesinar cobardemente a nuestro hermano Quinto Inuma Alvarado. Y la pregunta es, hermanos y hermanas, esa resolución que le dio el Estado, un papel de resolución en la práctica y en el lugar, en el territorio a lo que nos enfrentamos, sinceramente, de su pana la palabra, no sirve absolutamente nada. Pese que hemos llevado 2 años su demanda, desde la IDC, Blanco de Pizán, el equipo técnico, los aliados, se ha visibilizado su demanda, entonces poca importancia le dio al Estado. Se ha coludido con estas 2 áreas naturales protegidas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta aclaración, no? Y cómo funciona, cómo ha funcionado el proceso sobre este despojo territorial hacia los pueblos indígenas en la región San Martín, justamente por el interés, lo que decía un hermano, el interés de la plata. El Estado ha cuidado y ha guardado la imagen de esas 2 áreas protegidas. Esas 2 áreas protegidas que se han creado en San Martín solo se han creado por interés. ¿Y cuál es el interés? Lo que escuchaba la hermana de Colombia, lo que decía los bonos de carbono.
A las áreas naturales protegidas, lo que es el Parque Nacional Cordillera Azul y el área de conservación regional, le administra la ONG Estima y el CERNAN, en conjunto con el Ministerio del Ambiente. Entonces, en 2020, nosotros sabíamos que estaban operando en la negociación de venta de los bonos de carbono en los territorios indígenas de la región San Martín. Y hemos acudido al Estado a pedir una información, que esa información debería ser de dominio público, ¿no? Y que todos deberíamos saber. Entonces, pero el Estado se había negado y se negó hasta el último. Teníamos que llevar a un tribunal constitucional para que nos da la información. Entonces, tuvimos que recalcar la información y ahí nos damos cuenta que sinceramente el CIMA, el CERNAN, estaban vendiendo y siguen vendiendo bonos de carbono a las empresas francesas. ¿Y quién es la empresa francesa? ¿Quién compra? El señor Patrick, jefe de la empresa de Total Energy. Este año 2022, en el mes de abril, algunos dirigentes viajaron a Francia, justamente para hacer esta demanda a la empresa y al señor Patrick, jefe de la empresa de Total Energy. Entonces ahí descubrimos que en el año 2020 el Estado había recibido 84.7 millones de dólares justamente por las áreas naturales protegidas. Pero la pregunta es, ¿esas dos áreas protegidas hacen presencia en los territorios? No lo hacen, hermanos. ¿Quiénes hacen alerta temprana? Son las comunidades nativas, haciendo incidencias, patrullajes territoriales. Varias de esas acciones nos hemos enfrentado a diferentes organizaciones que hoy en día intentan operar dentro del territorio. Ahora, esa plata ha llegado siquiera un centavo a las comunidades nativas, nunca se ha llegado. Entonces, por todos esos temas, nosotros mi persona ha llevado una demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil. Hemos visibilizado este abuso, lo que está haciendo el Estado peruano, y supuestamente lo que le han denominado el Parque Nacional Cordillera Sur por medio de CIMA, la mejor conservación, el mejor modelo de la conservación del mundo. Pero por debajo, por de fondo, hay una vulneración y un maltrato a los pueblos indígenas. En ese concepto quiero participar y decir, el 2023, una vez más nos han manchado de sangre al pueblo indígena. No solo a San Martín, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Justamente le asesina al Lapo Quinto y Numa justamente por reclamar el derecho. Entonces, yo quiero concretizar esto y no cansarlos más, porque todos estos temas que hemos topado, nosotros la conocemos a la perfección, ¿no? Y creo que todos los que estamos en este proceso, en esta lucha, conocemos la denuncia de San Martín desde las federaciones. Cansado de las denuncias, cansado de las incidencias, cansado de reclamos hacia el Estado, hemos creado mesas técnicas de resolución de conflictos, mesa técnica con el Ministerio de Agricultura, justamente para abordar estos conflictos. ¿Pero qué hizo el CERNAN? Varias veces nos ha piloteado, pues. Varias veces a patear el tablero cuando nos hemos sentado a coordinar, a conversar. Hemos demandado su propia norma que sacó el Estado, la resolución 136-2022-Minagri, donde dice
que se permite demarcar en áreas naturales protegidas. Hemos acudido a esa ley, a esa normativa. Le hemos demandado al Estado por eso, pero varias veces nos ha dicho que no es competencia de él. Hemos llegado al Ministerio del Ambiente justamente para detallar estos temas. Hoy, todo es un abuso. Cansado de estas demandas, nos hemos reunido 3 federaciones del pueblo quechua en San Martín. Entonces, nos sentábamos a conversar dirigentes ante dirigentes y decir, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy ya hemos agotado las instancias, hemos agotado nuestras estrategias y hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos visibilizado hasta en TikTok, hemos hecho las incidencias justamente para manchar en la imagen su aptitud de esas áreas del Parque Nacional Cordillera Azul, del Cernán, del Cima. Hoy hemos agotado todas estas instancias, pero hemos decidido en una asamblea de federaciones, nos hemos juntado 3 federaciones justamente para ver qué mecanismos vamos a tomar hasta esta vulneración. En ese entonces, cuando nosotros nos sentamos, nos llaman a los dirigentes, a las federaciones, a una mesa técnica de agricultura, justamente para hablar el tema de la titulación de las comunidades nativas. Exigíamos que a lo menos reconozcan las comunidades nativas y que se demarque su territorio. El Estado se ha hecho ciego, se ha hecho el sordo, el mudo, hasta el ciego se ha hecho cuando nos veía llegar al gobierno regional, al Ministerio de Agricultura. Entonces, el proyecto PTRT-3 sale 2021-2022 justamente para titular comunidades nativas. Y la esperanza, la ilusión de nuestros viejos, lo que hoy en día existe todavía dentro de los terrenos de las comunidades, tenían una esperanza, ¿no? Y decíamos que esta titulación es una historia, una larga lucha, y que es un paso para poder mitigar, para poder frenar todos estos atropellos, todas estas concesiones, todos los interesados, todas las organizaciones criminales que hoy en día tienen interés a ese territorio. Empezó la titulación, la demarcación de las comunidades nativas. ¿Y qué pasó? Hicieron la socialización para la demarcación en las comunidades nativas para que demarquen el territorio. Entonces, ¿qué ha pasado? Van a el cuento de que van a titular 200 hectáreas, 100 hectáreas a los territorios de las comunidades nativas. Pero ¿qué hace el Estado cuando va una empresa a querer concesionar? Estado, quiero concesionar 2.000, 3.000 hectáreas, lo entrega, sin restricción de nada. Entonces, toda esa vulneración viendo, nosotros hemos decidido tomar una estrategia. Y la estrategia, ¿sabes cuál es, hermanos? Vamos a aplicar nuestra propia autonomía. El pueblo quechua ha decidido aplicar su propia autonomía y va a hacer el uso dentro de las áreas naturales protegidas, va a empezar a demarcar el territorio. Porque el convenio 169 de los tratados internacionales dice y te ampara que no es condenable demarcar dentro de áreas naturales protegidas. En ese concepto, quiero terminar diciendo y agradeciéndoles que esta invitación, por medio de tu persona, Carlos, amigo Brescia, creo que va a tener un éxito. ¿Va a tener un éxito en qué forma? Para poder tener un aliado estratégico más y poder visibilizar muchas demandas que vienen atropellando dentro de las organizaciones indígenas. Yo quiero, ¿por qué digo que va a tener éxito? Porque Wikimedia
vamos a poder articular muchas cosas. Yo vengo en representación de Fetiquecha al mismo tiempo. Trabajamos en una estructura de este IESEP Codepizán y todos estamos focalizados en el tema de la lucha de la defensa del territorio. Yo quisiera contarles un infinito de cosas, pero les estoy detallando lo poquito que es y cuáles son los procesos y por qué el pueblo quechua está haciendo esta demanda justamente por el atropello y el despojo territorial de los pueblos, de parte del Estado y de parte de las dos áreas naturales protegidas que se han creado. Han posesionado sin consentimiento y sin hacer la consulta de los pueblos indígenas, pero eso no permite que nosotros no vamos a seguir cuidando el territorio. Gracias por el pueblo indígena y San Martín, es que todavía existe la Amazonía en la región San Martín. No son por las áreas naturales protegidas, sino son por los pueblos indígenas, porque toda una vida hacen el trabajo y hacen las incidencias dentro de los territorios justamente para salvaguardar y mitigar este cambio climático. Una vez más agradecerles a cada uno de ustedes y esperando que este reencuentro entre dirigentes de diferentes países, nacional y regionales, vamos a poder abordar algunas opiniones de solución y tomar algunos mecanismos en qué y cómo vamos a poder abordar y hacer más incidencia, más presión para que se siente el Estado más oprimido. Muchísimas gracias, hermanos, y esperando que nos entendamos, ¿no? y nos comprendemos que la gran importancia de estar aquí es con el objetivo de un solo interés: la defensa del territorio. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, César. Hemos tenido varios testimonios en estos días, 2 días, y han sido distintos, ¿no? Distintas experiencias, empresas pesqueras, empresas petroleras, mineras, y aquí muy claramente es el Estado el que de esa visión colonial sigue teniendo estas políticas extractivistas, sin importar la vulneración de los pueblos que están ahí ubicados. Gracias. Ahora voy a pasarle la palabra a Mijael Kaufman. Él, como dije, es representante electo por el público para el Acuerdo Escazú de Argentina. Sé que algunas personas están enteradas de este acuerdo en Latinoamérica que el Perú no ha ratificado. Yo me acuerdo cuando en octubre del 2020 estaba el proceso de debate en el Congreso y yo estaba patrullando la página Wikipedia del Acuerdo Escazú y estaba recibiendo un montón de vandalismos. Era como si hubiesen pagado ahí unos trolls políticos de estas empresas que no quieren que se firme el acuerdo, que se ratifique el acuerdo, y vandalizaban y cambiaban el texto que estaba ahí expuesto sobre el proceso en Perú. Y al final los administradores, los bibliotecarios de Wikipedia bloquearon IPs, o sea, personas que no tenían una cuenta no podían editar en esta página. Pero igual, todos los medios hegemónicos mostraban una versión de lo que era el Acuerdo Escazú. Entonces, yo quería, Mijael, que nos cuentes un poquito de tu camino hasta llegar a este lugar y un poco también explicar en el contexto de esta conferencia, de esos testimonios donde hay criminalizaciones, donde hay información
relevante que afecta a los pueblos originarios y no originarios, como en Chimbote, que no se visibiliza, que está oculta esta información. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Gracias. Me puse el cronómetro, así Carlos no me reta. Cualquier cosa me avisas igual. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Es un horario que no sé si se dice buenas tardes o buenas noches, tengo la duda. Creo que en Argentina diríamos buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, no solo por la invitación, sino por hacer lo posible, y gracias también a Evelyn, que está por aquí. Tengo varias cosas que me anoté de lo que veníamos conversando con Carlos y con Evelyn en la previa de lo que creíamos que era interesante y valioso, pero también tengo un tema que es que me aburro un poco de autoescucharme, así que estos 15 minutos no quiero hablar yo solo, lo cual es una buena o es una mala noticia, pero en parte les extiendo la invitación a que ustedes también. Espero que acá el compañero camarógrafo no me odie, pero si Carlos me permite voy a salir a pasear un poco, porque aparte tengo frío, entonces entre el mate y estar en movimiento, yo creo que es una buena receta. Les tengo que pedir algo, veo que algunas personas están con la compu, si la pueden dejar a un costado, agradecido. Y tengo una pregunta que básicamente es para que se vayan parando o sentándose. La primera es, ¿quién conoce el Acuerdo de Escazú? Párese. Permiso, Carlos, me voy a pasear un rato. Les doy unos segundos. Quienes están parados y paradas conocen el acuerdo, ¿correcto? Bien. Ahora yo les hago una pregunta, ya que estamos en esta conferencia. ¿Quién quede separado y parada? Aquella persona que podría escribir y editar en la página del Acuerdo de Escazú por lo menos 2 o 3 párrafos. Quede separada aquella persona. A ver. Uy, Carlos bajó bastante el número, ¿eh? Estamos en un problema. ¿Quiénes se quedarán? Muy bien, espectacular. Las personas que se quedaron paradas, ¿saben cuáles son los ejes del acuerdo para contárselos a quienes se quedaron sentadas? ¿Quién se anima? ¿Sí? Ahí veo caras que dicen que sí. Vamos rotando el micrófono. ¿Quién arranca? Un eje tienen que contar. Uno de los ejes, bueno, es el derecho de acceso a la información en materia ambiental. Espectacular, muchas gracias. Recién César, lo escucharon, estaba hablando de el acceso a la información que es de dominio público. No siempre ese acceso se materializa. Ahora vamos a profundizar. Bueno, el segundo punto es el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales. Espectacular, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Para participar, ¿qué creen que hace falta? ¿Cómo? Información. O sea, podemos decir que en parte el derecho de acceso a la información es un derecho habilitante para los otros derechos. Titi, ¿te animás al tercer derecho? ¿No? ¿Alguien se acuerda del tercer derecho del Acuerdo de Escazú? No, por eso, otro. A ver, vamos acá. El derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Espectacular. Acuerdo de Escazú tenemos, muy bien, alumna 10. Muy bien, el aplauso. Acuerdo de Escazú tiene 4 ejes. 3 son los que se los denomina derechos de acceso. Acceso a la información, acceso a la justicia y acceso a la participación. El cuarto, Titi lo dijiste, socializarlo con el grupo. La protección de los defensores y defensoras ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? En Escazú, ¿por qué sucede? Por la criminalización de justamente la gente que defiende el territorio. Ahora tenemos un micrófono, que tope esto. Espectacular. Vamos a hacer un poco de historia. Hay algo que se llama Convenio de Aarhus. El Convenio de Aarhus es una ciudad en Dinamarca. Hace más de 25 años se creó este convenio, que tiene los mismos 3 derechos de acceso, pero no hace tanto énfasis en la protección de los defensores. Más de 25 años. El Acuerdo de Escazú, ¿alguien sabe cuántos años tiene? Ruido de mate. En Wikipedia está. Si lo buscan está. Pero no hicieron la tarea. ¿Alguien sabe? Carlos, ¿vos sabés? 2010 dicen por acá, ¿no? A ver. ¿18? Desde que entró en vigor, ¿cuándo? Abril del 2021. Quiere decir que van menos de 4 años. Acá pongo una pequeña reflexión sobre la mesa. A un bebé que recién está aprendiendo a gatear, ¿le pedimos que haga todo? ¿Que lea, que cocine, etcétera? No. En parte con el Acuerdo de Escazú yo creo que pasa algo parecido. Tiene menos de 5 años, no le podemos exigir un acuerdo que resuelva todos los problemas habidos y por haber en nuestra región.
hay problemas que son históricos. Y muchas veces, a mi forma de ver, y en la experiencia del rol, ahora cuento por qué estoy hablando de esto, le pedimos a Escazú que resuelva todos los problemas de América Latina y el Caribe. Y no va a suceder. O sea, no quiero ser aguafiestas o dar malas noticias, pero prefiero contar algo de la cocina interna del acuerdo y al menos desde mi humilde perspectiva, cómo lo ve. ¿Qué sí es lo que creo que trae Escazú? Es un poco de esperanza y optimismo en una región sumamente golpeada. Es mejor tener Escazú que no tener Escazú. Y sin duda que Escazú sería perfectible y tenemos muchas cosas por cambiar, por mejorar y por construir, pero es mejor tener una herramienta legal que no tenerla. Ahora bien, parte de la tarea que yo creo que tenemos, todos y todos nosotros, es construir el mejor acuerdo de Escazú posible. Y eso es una tarea colectiva. No es solamente de aquellas personas que estamos en el día a día del acuerdo. Freno acá un segundo. ¿Cómo va, Carlos? ¿Estamos bien? Sí, pues claro. Acá tengo... Voy a revisar así no me retas. Estamos bien. Bien. Carlos recién dijo el nombre bastante solemne y largo del rol que tengo, que es ser uno de los 6 representantes electos del público. ¿Alguien sabe de qué se trata eso? Chama. Ruido de late, diríamos en Argentina. ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? No, no es eso. Espectacular. ¿Qué es el público del acuerdo? ¿Alguien sabe? El público. ¿Son ustedes? ¿No son? No, acá me dice que no. ¿Quién es el público del acuerdo? ¿Carlos? Los testigos. ¿Qué serían los testigos? Vuelvo. Y de paso entro en calor. Miembro de la sociedad civil que han estado como observadores. ¿Vos sos parte del público, por ejemplo? No estoy seguro. Bien. ¿Alguien otra opinión? Mirada. El público, podríamos decir, somos todas aquellas personas, organizaciones, colectivos que no somos ni los estados ni la CEPAL. La CEPAL es me agité, esto de la altura me pegó. Es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. O sea que todos ustedes son parte del público del acuerdo. Importante saberlo. Pero el público, las escaleras, cómo pegaron, no son solo las organizaciones de sociedad civil. Somos todos y todas nosotras en nuestra más absoluta diversidad. Ahora bien, el rol que tengo yo, y tenemos 6 personas en total, supuestamente, y ahora digo por qué supuestamente, busca representar a esa infinidad de gente. Somos una región con más de 630 millones de personas. ¿Ustedes creen que 6 personas pueden representar a todo eso? No, muy bien, tenemos un consenso. Me gusta que ahora nos vamos sacando la timidez. ¿Por qué digo supuestamente? Y hago énfasis en intentar representarla. Yo no creo que sea de la noche a la mañana, por más del hombre que tiene nuestro rol, que automáticamente pasamos a representarlos a ustedes. Si ni siquiera nos conocen, ¿cómo lo vamos a representar? Por eso en parte que tratamos los 6 de habitar y de estar en distintos lugares, justamente para dar a conocer nuestro rol y el acuerdo. Pero, spoiler alert, el rol no se conoce si partimos de la base que el acuerdo es bastante desconocido. Tengo otra pregunta y les voy a volver a pedir que se paren o que se queden sentados. ¿Defenderías un derecho que no saben que tienen? Levántese quien sí. Ahí está. Bien. Uno lo defiende un derecho que no sabe que tiene. Y en parte con el acuerdo de Escazú pasa eso. Es desconocido. Si salimos ahora a la calle, sea acá en Huaraz, sea en la ciudad de Buenos Aires donde vivo, o no importa en qué parte de la región, si salimos a las calles a preguntar, la gente no conoce en general lo que es el acuerdo de Escazú. Necesitamos darlo a conocer, porque uno no exige un derecho que lo sabe que tiene. Entonces, no nos sirve el acuerdo de Escazú solamente si es un texto bonito, si la ciudadanía no lo conoce. Entonces, otra invitación, otra tarea para el hogar que creo que tenemos todos y todas, es dar a conocer el acuerdo, capacitar a más gente y, ya que estamos en esta conferencia, alimentar a la página de Escazú en Wikipedia, entre otras cosas. De hecho, les hago otra pregunta. ¿Creen que lo que es el rol de los representantes del público está en Wikipedia hoy en día? ¿Quién dice que sí? Levante la mano.
Bien, veo que estamos de optimismo bien para arriba. Efectivamente, el rol de los representantes del público no está en la página del acuerdo. De hecho, es bastante poco claro lo que hacemos y lo que no hacemos, salvo que alguno de nosotros o alguien que esté en la cocina de Escazú lo explique. Y estamos hablando de acceso a la información. Entonces, muchas de esas barreras que tiene el acuerdo y que tienen muchos acuerdos internacionales, las tenemos que romper con construcción colectiva. Y recién, voy a volver a la silla, porque me agité, y a tomar mate. Recién Carlos hablaba de lo que pasó en Perú. Lo que pasó en Perú, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Costa Rica y varios otros lugares de la región, es que hubo muchos mitos y prejuicios en torno al acuerdo, lo que hicieron imposible que se ratificara. Eso en parte es lo que tenemos que evitar que suceda en otros países en los que pueda haber una posibilidad de que sean estados parte. ¿Alguien sabe cuántos países hoy en día son parte del acuerdo? Tiren un número. ¿2? 12. 12, no, más. 25, menos. 17. Bien, alguien hizo la tarea, me gusta. Me voy un poquito más contento. 17 países hoy son estados parte. 24 lo firmaron. No es lo mismo firmarlo que ratificarlo o adherirlo a la normativa de cada país. Hay países que directamente ni lo firmaron. En total son 33 en nuestra región. Ahora bien, ¿alcanza con ratificar el acuerdo? No. Hagamos de cuenta en los países que se ratificó. ¿Qué viene después? La implementación. ¿Es la misma la implementación en todos los países? No. ¿Qué creen que hace falta para que esa implementación sea exitosa, por decir de alguna manera? Voluntad política. Financiamiento. Bien, hablemos de plata también. ¿Alguien más? Participación. Y ahí quiero, en uno de los puntos centrales, Carlos, voy a revisar el tiempo, así no me retas, estamos bien, que es, necesitamos organizarnos más y mejor a nivel nacional en cada uno de nuestros países. Lo hablaba hace unos días en Lima, en un encuentro en el que estuve de defensores y defensoras de todo Perú, que creo que en parte lo que nos sucede en cada uno de los países es que no terminamos de organizarnos lo suficientemente como necesitamos. Y creo que fue Tulio, hace un par de horas, que dijo, me vine hasta Perú para conocer a gente de Brasil. Digo, claramente Brasil es un continente en sí mismo, pero más allá del caso de Brasil, el hecho es, necesitamos organizarnos y conocernos más puertas para dentro de nuestros países. Sin duda que lo regional tiene un valor importantísimo, pero si ni siquiera nos conocemos puertas para dentro de nuestro país, yo soy un poco escéptico con lo que pueda venir por delante. Porque, por ejemplo, en Argentina hay un plan nacional de implementación presentado, pero desde que se presentó el plan no pasó nada más que eso. Entonces el plan no sirve de nada si después en la práctica no implementa lo que dice el acuerdo. Y esa implementación, como ustedes dijeron recién, no va a ser la misma en cada país. Para que esa implementación suceda, yo creo que en parte hace falta que haya una ciudadanía organizada, articulada, que se complemente, que socialice informaciones, que socialice saberes y que no se pise en duplicar esfuerzos. Yo creo que muchas veces lo que nos sucede es duplicamos esfuerzos. Tenemos reuniones, 2 organizaciones en paralelo con el mismo decisor y así tantos ejemplos que seguramente se les vengan a la cabeza. Y en aquellos casos como el de Perú, como el de Costa Rica, como el de Paraguay, creo que también parte de la tarea que tenemos es ver cuál es el escenario político que viene por delante. Si va a haber elecciones, lo hablábamos en este encuentro en Lima, se vienen las elecciones dentro de no mucho, que es cómo hacer pedagogía con esos candidatos y candidatas. Porque seguramente, me animo a decir que debe suceder en todos los congresos de nuestros países, si preguntamos la pregunta que les hice al comienzo sobre si conocen el acuerdo, seguramente la respuesta sea que no. Entonces, ahí es donde digo, ¿qué podemos esperar de las implementaciones o ratificaciones del acuerdo si ni siquiera los tomadores de decisión conocen el acuerdo? Necesitamos darlo a conocer. Y sé que lo dije 85 veces, lo diré las veces que sea necesario, porque creo que muchas veces creemos que todo el mundo está hablando del acuerdo de Escazú, y la verdad es que no. Y de hecho, recuerden la imagen de hace un rato. Somos todas personas que trabajamos en estos temas y aún así el 100% no se levantó en cuanto a si conoce o no conoce el acuerdo. Imagínense quienes no trabajan en estos temas en su vida diaria.
Voy cerrando, que estoy en tiempo, pero antes de eso, podemos, ahí, muchas gracias Evelyn. ¿Alguien conoce lo que es el mecanismo público regional? Levante la mano quien sí. Ruido de mate. Bien, ¿quién tiene celular acá? Levante la mano. ¿Quién tiene Wi-Fi, internet móvil o algo de esas cosas? Levante la mano. Bien, vamos a poner en internet mecanismo público regional del acuerdo. Ahora voy a contar de qué se trata. El mecanismo es a través del cual, por ejemplo, nosotros, los representantes del público, fuimos electos. Y es el mecanismo a través del cual, ahí está, muchas gracias Evelyn, la CEPAL, que es quien conduce el proceso inicial del acuerdo, va comunicando novedades. Esto es lo mínimo y elemental que necesitamos para poder participar del proceso del acuerdo. Y necesitamos ser más personas. Lleva menos de 30 segundos. Si ahí, Eli, si querés entrar en el formulario, es muy sencillo. Para ver que les piden muy pocos datos. Nombre, apellido, país, un contacto y no mucho más. De verdad lleva menos de 30 segundos. Y una vez que hacen esto, van a poder estar al tanto de muchísimas de las cuestiones que suceden en torno al acuerdo. Socialícenlo con sus colectivos, con sus organizaciones, con sus compañeros. Necesitamos crecer en el número del mecanismo y necesitamos también, y dejo esto picado, ya me callo darlo, ahí estará Evelyn, le encanta. Gracias por tanto. Por ejemplo, cuando haya el catones en cuanto a las páginas de Escazú en los distintos idiomas, necesitamos que haya muchas manos y que ustedes sean parte de ese proceso. Lo último que cierro, con mis pequeños datos de contacto, igual le van a ver girando por aquí, con mate en mano, pues claro, a disposición para hablar, 15 minutos un poco para hablar de lo mucho que hay sobre el acuerdo. Era la intención de lo que hablamos con Carlos, abrir un poco el juego, tirar algunas preguntas y sobre todo no perder el optimismo y la esperanza, porque Escazú es una herramienta que nos permite construir un futuro mejor, que creo que si algo necesitamos en América Latina y el Caribe, son herramientas que nos aspiren a tener un horizonte y un futuro un poco mejor que el que tenemos hoy, y sobre todo un poco más justo. Muchas gracias. Gracias, Mijael. Bueno, tenemos en tercer lugar a Saúl Luciano. Nosotros cuando postulamos la propuesta para hacer esta conferencia en Huaraz, a la Fundación Wikimedia nos hicieron varias observaciones, ¿no? ¿Por qué Huaraz? Si Lima o Cusco tienen mejor infraestructura, son más populares, ¿por qué Huaraz? Y dentro de las justificaciones que planteamos es que, claro, aquí en Huaraz, con esta cordillera tropical, la cordillera blanca más, la cordillera tropical glaciar más extensa del mundo, se ve claramente todo ese retroceso. Yo, viviendo acá 25 años, veo el retroceso. A veces subo las montañas y veo que de pronto el glaciar, después de 10 años, está 30 metros más abajo, o ya ni siquiera hay glaciar. Y había varias personas en Huaraz y en el Callejón de Huaylas que vemos esto, estamos preocupados. Y esto impacta no solamente en la cantidad de agua disponible, sino también en la calidad de agua disponible, porque retrocede el glaciar y hay el fragmentos minerales que después genera un drenaje ácido de roca y se generan metales pesados en esta agua. Y el río Chaya, que es un río tributario en Huaraz, hace 20 años era un agua pura, ahora es un agua con metales pesados. Y eso simplemente por el retroceso glaciar. Y también hay conflictos socioambientales, como la laguna Parón, donde esa agua que va a las comunidades para su producción en la tierra, en las chacras, también va para la hidroeléctrica de Cañón del Pato, que genera la energía eléctrica para todo el valle. Y han habido conflictos entre la comunidad y la empresa, y también la ausencia del Estado o la no respuesta del Estado cuando debería tenerla. Conflictos socioambientales, retroceso glaciar, estrés hídrico, calidad de agua. Son temas muy presentes aquí. Caminamos en la montaña y vemos eso muy claramente. Y eso fueron parte de las argumentaciones. Y también el caso, uno de los pocos casos, creo que en Latinoamérica,
de una demanda legal en el contexto de la justicia climática, que da título a esta conferencia, ¿no? Uno de los títulos. Y Saúl Luciano, de aquí, de la provincia de Huaraz, de la comunidad de Yupa, del Centro Cobola de Yupa, es la persona que está haciendo esa demanda. Y con muchos aliados alrededor, en un mes hay otra conferencia aquí sobre temas climáticos, pero ya en un corte más académico. Y también hay muchas investigaciones al respecto. Y Saúl Luciano es un amigo, hemos compartido muchas experiencias y ese video que vieron al comienzo es un video que ya tiene varios años. El caso ha seguido evolucionando y está en proceso. Entonces, Saúl, yo quería que nos compartas un poco de este proceso, de cómo surgió esa necesidad de proteger tu territorio, tu comunidad. ¿Qué está pasando con la laguna Palcacocha? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años con la laguna Palcacocha? ¿Qué puede pasar si es que un glaciar cae en la laguna Palcacocha? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos sobre esas preocupaciones que has tenido y qué está pasando con el caso. Buenas noches con todos aquí, todos y todos los presentes. Gracias por la invitación. Bueno, sí, como seguramente se han enterado por las noticias o por las redes, o que también seguramente los que no conocen pueden visitar, ¿no? A buscar como es el link con mi nombre o Justicia Climática o Huaraz. Pueden llegar a informarse un poco más. Bueno, el motivo, la razón por qué demandé, tengo específicamente dos razones, hasta tres. Uno es que yo soy de familia de pequeños agricultores y bueno, también soy guía de montaña. Llevo trabajando ya casi 22 años y bueno, como mi perspectiva como campesino, pues como todos sabemos, todos conocemos aquí los de Huaraz, los visitantes seguramente han visto las montañas. Y como Carlos también mencionó que, bueno, Huaraz, las montañas conocíamos con más glaciar, las montañas eran más blancos. Y bueno, yo vivo aquí en la comunidad. He visto cómo, bueno, mi experiencia, ¿no? Desde que yo empecé a tener la razón, ¿no? Que las montañas eran blancos y la agricultura era más abundante, las lluvias eran más periódicos, los pastos eran abundantes para los animales y pues esto ha ido cambiando. Ahora las lluvias, por ejemplo, tardan. Los pastos se secan muy rápido por el calor. En las quebradas los pastos casi ya no hay. Y bueno, en la agricultura igual, ¿no? De la misma forma, pues ya no es como antes. Tus padres, lo que cuentan mis abuelos, bueno, lo que contaban, ¿no? Que antes las cosechas eran pues abundantes. Ahora lamentablemente la papa pues se puede cosechar muy poco. Hay muchos insectos, plagas. Y bueno, eso pues he ido observando como campesino y bueno, como guía de montaña, el contacto con el glaciar ha sido más continuo. Cada año por el trabajo he ido pues con los turistas a subir montañas, a hacer trekking. Y de la misma forma, ¿no? Había conversaciones con guías antiguos, con los porteadores antiguos que cuando te decían, no, este glaciar, esta laguna no existía, laguna era glaciar y el glaciar era hasta abajo. Entonces,
Este año, por ejemplo, el retroceso glaciar ha sido más fuerte. Nunca habíamos visto el retroceso glaciar. Este año lo hemos visto. Ha habido poco nevada, ha habido poca acumulación. Los guías hemos estado muy inquietos, muy preocupados por el glaciar. Los accesos a las montañas es ahora, se puede decir, muy feo, un poco difícil. Y bueno, estos son pues el cambio climático, son eh, la desglaciación, ¿no? Que el calentamiento global que está afectando a las montañas, a la cordillera. Bueno, por esta razón, pues yo demandé a la empresa RWE. Bueno, detrás mío hay una organización ONG alemana quien es mi soporte y quien me ha dado la oportunidad para hacer esta demanda. Y ya llevo 9 años con esta demanda. Bueno, al inicio demandamos en una corte regional, una corte de ESE, donde que nos rechazaron la demanda. Luego, en 2014, bueno, apelamos a una segunda instancia. Es donde ahí nos acepta la demanda y bueno, y después pasó a fase de pruebas y el año 2022 el juez alemán, juntamente con los peritos, visitaron a la ciudad de Huaraz y a la laguna Palcacocha. Bueno, la demanda consiste en que yo estoy pidiendo que la empresa energética RWE, una empresa alemana que durante los últimos 120 años es la más contaminante en Europa, y la empresa que se haga responsable por los daños medioambientales que ha causado, que ha emitido. Estoy pidiendo $20,000 que pague, que asuma su responsabilidad. Acá, bueno, el gobierno regional está promoviendo una obra definitiva para la laguna Palcacocha. Les voy a contar un poco de la laguna. Bueno, la laguna Palcacocha es una laguna glaciar que está aquí en una quebrada Cobo, más arriba de la ciudad, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Esta laguna es, bueno, el año 41 ya ocurrió, se desbordó. Ya ocurrió un aluvión, mató, según los reportes, como casi dice que 2.000 personas y también daños materiales. Esta laguna ha ido creciendo y ha crecido, ahora tiene un volumen de 34 veces su volumen a partir del año 41. Bueno, la demanda dice que yo estoy demandando que mi propiedad, mi casa, que aquí está en Nueva Florida, puede ser afectado por una posible aluvión y la empresa tiene que pagar o tiene que aportar a esa obra definitiva que cuesta, creo, $4 millones. A ese monto tiene que aportar $20,000 para que esa obra definitiva bueno, que se ejecute. Y bueno, la empresa pues se defiende con todo, como vimos aquí en el primer video, que es una sola empresa no puede ser responsable y además hay otros factores de contaminación que puede... bueno, la empresa se defiende, ¿no? Con todo. Bueno, este tema es un caso
Bueno, se pretende crear un antecedente para que también haya otras demandas. Esperamos, bueno, estamos en fase final. El próximo año estamos esperando una audiencia. No sabemos qué es lo que va, bueno, no sabemos qué va a ser el fallo. Y, bueno, esa es mi pequeño exposición. Gracias. Gracias, Saúl. Esta entrada es la de el caso en Wikipedia y uno puede ver la imagen que está ahí al costado en la ficha. Si le haces clic en la imagen, ahí. Se ve que del 87 la laguna tenía 6 millones de metros cúbicos, como contaba Saúl, y unos 20 años después, o sea, ya 17 millones de metros cúbicos. Y como también contó Saúl, en el 41 esta laguna ya se había desbordado. Hace unos 80 años la laguna se desbordó y mató a 2.000 personas en la ciudad de Huaraz, un tercio de la población. Y hoy día, con la misma cantidad de volumen, si otra vez se desborda, se rompe el dique, va a afectar en esta área que es el cono aluviónico a 20.000 personas. Hay un sistema de alerta temprana, pero Huaraz es una ciudad amenazada por un posible aluvión y tiene que haber una obra definitiva para contener ese potencial de desborde, ¿no? Si vemos también ahí hacemos clic en Saúl Luciano, ahí está su entrada, ¿no? Como defensor ambiental, pero específicamente climático, ¿no? Y sí, se genera antecedentes, jurisprudencia para que más personas puedan obtener justicia. Y eso de la justicia climática tiene que ver con que los que más han contaminado afectan a los que menos han contaminado. Son las actividades de las sociedades del norte global en su desarrollo, que también viene desde la explotación de los pueblos originarios intelectuarios en nuestros continentes, América del Sur, África, Asia, también contribuyen a que seamos más vulnerables, ¿no? Y esta es una demanda de justicia climática que nos ha contado Saúl. Hay muchos videos en YouTube, en inglés y castellano, y la entrada del caso, está en 2 idiomas, la de Saúl también, y eso ha pasado. Si uno ve 2 idiomas, ¿en qué idiomas está? Está en catalán y portugués. Y lo que estamos buscando a través del movimiento es que también hay en alemán, ¿no? Para que más alemanes vean lo que está pasando y que esté en inglés, ¿sí? Poco a poco. Entonces, bueno, voy a dejar de hablar y vamos a abrir el espacio a ustedes para que hagan las preguntas que deseen a nuestros 3 invitados. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el micrófono? Ya, gracias, José. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir. Creo que todas hemos aprendido muchísimo el día de hoy y este espacio sin duda creo que ha sido para mí por lo menos uno de los más enriquecedores. Tengo algunas preguntas. La primera para el hermano de San Martín, que tiene que ver con este proceso de, no sé si diálogo, porque entiendo que con el Estado pues no han tenido una buena respuesta, ¿no? Pero desde el Estado, ¿no? Desde las instituciones ambientales, ¿cuál es la posición? ¿Qué dice? O sea, porque quiero entender un poco más el caso, ¿no? Entiendo que están llevando el caso a instancias internacionales y es un caso en contra del Estado, o sea, es decir, lo que se busca es que se
se retroceda en la creación de ese espacio para que, como debería de ser, sean áreas de territorios indígenas, ¿no? Esa es la pregunta para el hermano Martín, quisiera entender eso un poco más. Y para Luciano, mi paisano, creo que nunca he tenido la oportunidad de escucharte en vivo, he escuchado obviamente del caso. Tenía dos preguntas. La primera, que es un poco más anecdótico, ¿no? Es como, ¿cómo es que como que se contacta esta organización alemana específicamente contigo? ¿En qué circunstancias? Yo creo que es una cosa más como de chisme. Y lo segundo, que creo que sí es más importante, es cuáles son las acciones que hay aquí, porque claro, yo he escuchado esto en la noticia, aquí en Huaraz, no sé, en algunos espacios, pero hay espacios dentro de las comunidades, de la organización de la sociedad civil, es decir, cómo, quizás es un poco inocente, pero cómo es que como guaracinos podemos acompañar esto, ¿no? O sea, estamos solo esperando que haya... no sé, el video es de esta agencia francesa, creo, no, alemana, ¿no? La de W, no sé, demás. Pero ¿cómo desde Guarecinos? ¿Cómo, o sea, escuchaba el video, ¿no? De este vocero del señor que decía que él no es el único culpable. Obviamente, además le están pidiendo $20,000 a una empresa que... O sea, realmente es como cinismo, pues, ¿no? Y claro, entonces quería saber eso, ¿no? Si es que yo entiendo que esa institución, MG, acompaña el proceso legal, pero no sé si es que acá en Perú hay instituciones vinculadas o comunidades o demás acompañando este caso, que creo que es importante darle más visibilidad, ¿no? Y lo último, también el vocero en el video alemán decía que su miedo no es por evidentemente los $20,000, su miedo es por que se siente un precedente de la responsabilidad que tienen todas estas empresas que dejan efectos, impactos a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, incluso hablaba él de, bueno, entonces todos los que usan aviones y jets tendrían que hacerse responsables. Sí, pues, ¿no? O sea, justo hace 2 días salió una noticia de que el 0.003% de la población mundial, que son los ricos, usan jets privados que dejan una emisión enorme de CO2, casi como taxis los usan, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí. Entonces creo que más allá de pensar en esta cosa concreta, ¿no? ¿Cómo es que podemos amplificar un poco más este caso que puede ser un precedente concreto, ¿no? Sobre las responsabilidades de las emisiones de estas grandes industrias? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Dos, y ahí paso. Muy chévere toda la conversación. Mi pregunta es para Mijail. ¿Qué considerarías tú como unas victorias tempranas del acuerdo de Escazú en el próximo año? Sí, mi preguntaba también para el compañero de San Martín. Bueno, entiendo que están luchando por la titularidad de su territorio, pero en caso ya se consiga la titularidad, ¿han conversado y cómo manejarían, o sea, estarían de acuerdo en seguir manejando ustedes los bonos de carbono o desearían que ya no se utilice ese mecanismo en su territorio? Y bueno, también quería hacer comentario respecto a Escazú porque, bueno, yo estuve en la plataforma joven de Escazú en Perú, fui coordinadora de comunicaciones y bueno, viví en carne propia todo el ataque de Troes y toda la campaña de desinformación y, o sea, definitivamente es todo un proceso difícil, pero que nos teníamos la esperanza de que Escazú pueda resumir todas esas demandas pues, de participación que se ven en todos los casos de conflictos ambientales, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo un proceso respecto a la esperanza, desesperanza, esperanza, desesperanza, porque, o sea, al menos en el Perú existen mecanismos de participación, pero uno se da cuenta que con el papel no basta, ¿no? Muchas veces. Entonces, no sé cómo maneja la desesperanza del compañero de algún modo. Y para Saúl quería preguntar,
¿Cómo del algún modo están llevando el tema científico, ¿no? Porque de algún modo entiendo esa posición de la empresa de que dicen no es solo un responsable y, o sea, legalmente se utiliza la ciencia como para probar ciertas cosas, ¿no? Y hay como cosas que incluso no puede probar la ciencia, ¿no? De que, no sé, un deslizamiento ha sido provocado por el cambio climático, porque deslizamientos ha habido de siempre, ¿no? O sea, lo que causa el cambio climático es la aceleración de estos deslizamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo atribuye cierto, no sé, cierto inundación, globos, al cambio climático, luego cómo se mide esto en las emisiones a nivel global, ¿no? Entonces, cómo están manejando un poco eso padre, que fue un poco confuso. Eso. Gracias. Mi pregunta va para el compañero de San Martín y también para Saúl en términos de qué alianzas construyeron. Es un poco lo que decía la pregunta del chisme, más bien, pero para entender la estrategia que construyeron de solidaridad con organizaciones de sociedad civil del norte global, si es que esa fue la estrategia. O sea, cómo se están acompañando de sociedades civiles de otros países para defender sus causas. Y para Mijael, la pregunta es, Mija, pues has estado aquí ya un par de días, wikimediando y conociéndonos, siendo una información uno de los pilares más importantes de Escazú. ¿Cómo crees que podríamos aterrizar una colaboración o cómo crees que podría contribuir el movimiento Wikimedia a la implementación del Acuerdo de Escazú, sobre todo considerando esta amplia diversidad de colaboraciones que tiene el movimiento con actores relevantes para Escazú, ¿no? Y bueno, la plataforma Wikipedia y demás proyectos. Gracias. Voy a pasar la palabra a los invitados. Sí, para responder la pregunta de la primera pregunta, ¿no? Decía la hermana, ¿por qué es la demanda al Estado y a las áreas naturales protegidas? Sí, si bien es cierto, nosotros demandamos al Estado porque el Parque Nacional Cordillera Azul es una área del Estado y de la entidad del Estado. Y el área de conservación regional es la entidad del gobierno regional. Entonces, en ese aspecto nosotros demandamos justamente porque a los pueblos indígenas les han quitado el territorio en su totalidad. O sea, pues es la demanda, ¿no? Cuando les quitan a los pueblos indígenas, concesionan satelitalmente el territorio del pueblo indígena de las comunidades nativas, no había esa consulta previa. Entonces, nosotros nos enteramos que ya estaba al otro lado del río, es el Parque Nacional Cordillera Azul. Y ya estábamos enterados que con las nativas que están posicionadas al otro lado del río, ya estaban concesionados sus territorios, ¿no? El 90%, el 80% de sus territorios. A este lado del río es el área de conservación regional. Lo mismo han hecho. Todo le han concesionado satelitalmente. Entonces, vulnerando y prácticamente hacen del abuso, pues, sin el consentimiento de los pueblos indígenas, han hecho todo este trabajo. O sea, justamente por eso demandamos al Estado y a las áreas naturales protegidas, lo que es el Parque Nacional Cordillera Azul y la SEA. La segunda pregunta para responder, decía, en caso de conseguir el título, estarían de seguir con la venta de bono de carbono. Nosotros tenemos un concepto claro. Nosotros estamos exigiendo al Estado, al gobierno, que se titulen a las comunidades nativas o a lo menos que se demarque dentro de las áreas naturales protegidas. Pero en ninguna manera tenemos el concepto de querer vender bonos de carbono. Nosotros no tenemos ese concepto.
Nosotros tenemos el chip de nuestros antepasados, el chip de la conservación. ¿Y qué quiere decir eso? Que los pueblos indígenas toda una vida van a conservar sus territorios. Entonces, ¿qué lógica tiene si yo me llamo ser áreas naturales protegidas y promuevo la conservación? Entonces, ¿qué lógica tiene yo de vender mi propio pulmón? Entonces, eso es lo que ha hecho, eso es lo que está haciendo el área de conservación regional del Parque Nacional Cordillera Sur. Está vendiendo el pulmón del mundo a otros países, a empresas del norte contaminantes, como es el mencionable, la empresa Total Energy, el señor Patrick, jefe de la empresa, ¿a cambio de qué? A cambio de seguir lavando sus imágenes, pero por de fondo, por de dentro, sin contaminando al medio ambiente. Entonces, pero los pueblos indígenas no tienen ese concepto. Nosotros estamos pidiendo título y seguridad jurídica de los pueblos simplemente para poder decir al Estado, basta, tú no vas a vender más bonos de carbón. Entonces, creo que esa es la pregunta a lo que te podía responder. Lo que preguntaba la hermana en el tema de las estrategias con los otros países, qué relación, qué mecanismo hemos tomado. Nosotros hemos demandado de cuando no nos hicieron caso acá, la demanda se ha visibilizado a nivel internacional. Se han ido a hacer incidencias en Francia sobre esta vulneración, sobre este abuso, y que sepa el país de Francia qué es lo que están haciendo las empresas del norte de otros países en los territorios de los pueblos indígenas. No hemos articulado ni qué tipo de acuerdos, simplemente hemos visibilizado las demandas. ¿Para qué? Para que el mundo entero sepa cómo trabajan las áreas naturales protegidas dentro del país peruano, dentro del territorio de San Martín. Lo que sí yo mencionaba es que hemos llevado la demanda a Brasil, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ese es a donde también allá hemos apelado y estamos esperando una respuesta que jalón de orejas le va a dar al Estado, pero todavía hasta la actualidad no tenemos esa respuesta. Entonces, yo creo que no sé si hasta ahí está tu pregunta o te deja en duda por eso, para quedar claro. Lo que sí hemos tenido estrategias y quienes han sido nuestro soporte de visibilizar estas demandas, estas incidencias, es el equipo técnico, el Instituto Legal de Defensa IDL y el FTT Flores Field Program. Entonces, ellos han sido nuestro soporte para poder, en tema económico, en el tema de la visibilización y administración, en el tema de los documentos. Gracias a ellos también hemos podido llegar a hacer visibilizar nuestra problemática, nuestra voz, para poder tener claro, ¿no?, las cosas y que el mundo entero sepa cómo operan estas empresas contaminantes y cómo lavan sus imágenes a cambio de la venta de bono de carbón. Sí, contestando a las preguntas, no sé si me acuerdo todavía. Sí, la primera pregunta fue cómo se contactaron con la organización. Sí, yo me contacté con la organización a través de un amigo huaracino, de padres huaracinos, pero él vivía aquel entonces en Cajamarca. Él, bueno, pasaron los tiempos y él me comentó de que, claro, ese año se realizó la COP en Lima,
donde que la organización alemana estuvo presente y ese año recién nos conocimos con la organización. Sí, y les conté la problemática de la desglaciación, de las consecuencias, ¿no? Como les conté antes, tanto en la agricultura y como guía, ¿no? Que estamos viendo el retroceso glaciar día a día. Y así empezamos, ¿no? Con las conversaciones, con la abogada, ¿no? Haciendo reuniones de que cómo se podría realizar la demanda, qué riesgos, todo eso. La segunda pregunta fue, creo, que, que la comunidad o el respaldo, algo así, ¿no? Bueno, cuando empezamos la demanda personalmente, pues como peruano, pensaba que, bueno, vamos a demandar, seguramente ni caso nos va a hacer. Demandar aquí en Perú, pues hay pocas esperanzas, ¿no? Así me sentía. Hasta que, bueno, nos rechazaron la primera demanda y, bueno, conversamos con la abogada y me dijo, ¿seguimos o te rindes? Y aparte me dijo, no, nos han rechazado, pero los argumentos que tienen son muy débiles y eso nos da un camino para apelar. Me avisas cuando tú decides. Y así pasaron meses y de vuelta tuvimos que reunirnos y ahí decidimos, ¿no? Yo decidí ir a la segunda instancia y bueno, ahí donde que el juez acepta la demanda. Bueno, detrás mío está la organización quienes pagan todo el costo, el asesoramiento y todo, porque seguramente si demandaría yo por mi cuenta es imposible, ¿no? Muy difícil y muy peligroso. Aquí, como mi compañero César dice, no, también escucho en las noticias que en la Amazonía, a los líderes, a los que protegen los bosques, los mataron y sigue la noticia, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? El temor también es eso, el riesgo también me preocupa a veces por ese punto. El respaldo es muy importante. Estaba conversando con una colega, guía también, que se podría hacer más fuerza, ¿no? A través de organizaciones de Huaraz, ¿no? FEDIP, estudiantes. La otra pregunta fue cómo la ciencia si está involucrada en esta demanda. Sí, para hacer la primera demanda tuvimos que recurrir a los datos científicos de la ANA y de la INEGIM. La abogada también se contactó con ellos para informarse, ¿no? de los datos científicos. Y aparte, cuando el juez alemán la corte contrató a expertos climáticos, expertos para que también trabajen como peritos para ver los daños. Y bueno, la organización, la ONG, ¿quién es mi soporte, ¿no? Ellos también tienen aparte su plana de expertos. Sí, es una demanda que tiene que ver bastante, bueno, tema de los abogados y también bastante tema de los científicos. La última pregunta fue, sí, Era sobre las alianzas. bueno, como mencioné, empecé, bueno,
bueno, casi solo, con pocas esperanzas. Y ahora no, ya pasaron 9 años. Y bueno, gracias por la invitación también de Carlos, que estamos acá ya como ya es mi segunda oportunidad de exponer el caso. Y también me invitaron un par de veces a Lima para exponer el caso. Bueno, también hemos estado en la universidad, aquí en Huaraz, para también exponer. Creo eso fue cuando el juez visitó Huaraz en el año 2022. Sí, no sé si contesté la pregunta. Muchas. No, había una pregunta, creo que mencionó acá la compañera, sobre cómo podemos desde Huaraz acompañar, acompañar ese proceso de la demanda. Entonces, sí, hemos hecho un par de eventos para socializar, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Alguien de Huaraz cómo puede apoyar? Claro, ¿no? Se podría apoyar de muchas formas. Pienso que ahora hay redes sociales a través de los comentarios. Pienso que bueno, la demanda está por el juicio, la demanda está por finalizar. El próximo año va a ser la audiencia y no sé qué será el fallo. Bueno, si pierdo, pues creo que no sé hasta cuándo será la próxima demanda. Y si ganamos, pues pienso que estamos, bueno, los glaciares ganaron, pienso que la empresa va a tomar su responsabilidad y eso va a tener consecuencias, ¿no? De que va a haber otros demandantes. Y otras empresas también van a tener miedo de seguir contaminando. Bueno, apoyar a la demanda, creo, pues, lo que estamos haciendo ahora es hacer conocer y pienso que también dejo a criterio de ustedes, a las organizaciones, cómo podemos, cómo podemos apoyar o hacer sonar antes del que haga el fallo. Voy a las preguntas, pero quiero sumar algo pequeño que considero, con esto en particular. Por un lado, antes Carlos dijo lo de alemán e inglés en la página. Ahí creo que hay dos tareas para el hogar concretas, que es intentar conseguir un traductor, una traductora de inglés y de alemán respectivamente, para que por lo menos la información esté en esos dos idiomas. Yo creo que eso, y antes Brisa dijo la palabra, alianzas, contactos, levantar teléfonos y ver quién puede colaborar para materializar eso concreto y que esa información esté accesible. Eso por un lado. Por el otro, se viene ahora ya la cumbre de cambio climático en Azerbaiyán. El año que viene va a ser en Brasil. Creo que son dos instancias interesantes e importantes para visibilizar este tipo de casos. Y también creo que en muchos de nuestros países lo que sucede es que a veces en las capitales es donde más focos hay en términos mediáticos y en términos políticos. Entonces creo que también ahí hay un punto interesante, que es cómo aquellas organizaciones, por ejemplo de Lima, si no saben de este caso, que estén al tanto. Creo que ya también eso puede sumar. Algunas consideraciones que sumo en esto concreto. Vuelvo a las preguntas que me habían hecho, a la primera de qué consideraría Victoria en el próximo año. Pregunta más fácil no había. Cositas varias. Por un lado, y antes lo dijo César, nos conocimos sin conocernos en mayo en Brasil, en lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que el año que viene, a principios del 25, la Corte tiene que emitir sus posturas, su opinión, después de todo lo que fue este proceso de la opinión consultiva. Que en ese proceso de la opinión consultiva haya énfasis en lo que tiene que ver con defensores sería una victoria. Que haya énfasis en la responsabilidad de los distintos estados según los casos que se acercaron, personas como César, también sería
en cierta medida una victoria, y que se considere al Acuerdo de Escazú, me pongo un poco jurídico, pero que el contenido del Acuerdo de Escazú pase a ser norma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eso sería una victoria, porque como venimos hablando, sentaría un precedente en todos los casos que tienen que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que eso sería muy importante. Después, países concretos que estamos a la expectativa de ver si en una de esas el contexto político materializa las ratificaciones, caso de Guatemala y caso de Honduras en particular, que sería realmente importante, sobre todo porque Centroamérica es una de las subregiones dentro de América Latina que más hostilidad y amenazas hay para las personas defensoras. Después trato de hacerlo cortito, pero en aquellos países que no hay redes o alianzas nacionales por el Acuerdo de Escazú, que en el próximo año logremos materializar esas redes y alianzas, yo creo que sin dudas es un paso para adelante. Y en aquellos países, como recién contaba la compañera, en el caso de Perú, que existen esas redes, que puedan crecer, que se puedan solidificar, creo que también sería un paso adelante. Y después creo que tenemos que judicializar mucho más. Lo que recién contaba el compañero creo que es uno de los varios casos que necesitamos que judicializar en cada uno de nuestros territorios, porque creo que a veces por las malas, por decir de alguna manera, es la única manera que en nuestros países haya cambios concretos, y creo que tenemos que ir mucho más al Poder Judicial. Pero ahí también hago un paréntesis que es, si vamos al Poder Judicial, pero quienes ponen la firma en la sentencia desconocen la normativa en este tipo de temas, entonces casi que no tiene mucho sentido. Por eso insisto en la formación no solamente del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Y creo que ahí las organizaciones y la ciudadanía tenemos muchísimo para aportar. Y lo último, en aquellos países como el caso de Perú, Paraguay, donde quizá la ratificación hoy no parece posible, sí trabajar, militar para leyes subnacionales. Si, por ejemplo, en la región del compañero hay leyes que hoy no existen en materia de acceso a la información o de acceso a la justicia, trabajar para que eso sí exista, porque no se depende de que exista un acuerdo de Escazú, se puede trabajar en leyes locales y ese también es un camino que creo que tenemos que considerar. Espero haber respondido y si no después la seguimos, así Carlos no me reta, que sé que estamos en hora. Voy con la segunda, que con el papel no basta, decías recién, y cómo manejo la desesperanza. Con el papel no basta yo coincido, y de hecho lo contó muy claro el tema de las cautelares hace un rato y lo que sucedió en San Martín. Vuelvo a esta cuestión del Poder Judicial. Así como dije, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si conoce el Acuerdo de Escazú, yo creo que lo mismo sucede con jueces y juezas que desconocen por completo la normativa socioambiental y desconocen por completo el Acuerdo de Escazú. Entonces, trabajar para que eso suceda, existen alianzas jurídicas, alianzas de jueces, alianzas de abogados, a nivel regional, a nivel Iberoamérica. Trabajar con esas redes creo que también es un paso concreto que puede ser interesante en pos de que quienes de vuelta firman las sentencias judiciales tengan conocimiento de causa, porque hoy son muy pocos los que conocen ese tipo de normativa. Y en términos algo más personal de la desesperanza, teniendo 26 años me niego rotundamente a dejar de creer que podemos vivir mejor. Es muy personal, pero a esta altura del partido, como decimos en Argentina, por cabeza dura, por terco, por orgulloso o por demasiado optimista, quiero seguir creyendo que podemos vivir mejor y, como dijo antes César, y si no morir en el intento, pero estar en este camino de soñar y tratar de materializar ese mundo con el que queremos habitar, y si no, que para los que vengan por delante por lo menos la tengan un poco mejor y más fácil de lo que es hoy en día. Y la última, ya cierro, Carlos, que es cómo podría colaborar el movimiento Wikimedia en materia de acceso a la información. Yo creo que los procesos de Naciones Unidas muchas veces son muy burocráticos, muy elitistas y muy endogámicos. Y con todo eso, yo creo que romper esas barreras y abrir más el juego para masificarlo, para democratizarlo, la base sustancial es la información. Y creo que el movimiento Wikimedia sabe mucho más de lo que yo pueda decir en cómo materializar el acceso a la información en pasos concretos. Actualizar, corregir algunos errores que, por ejemplo, hay en las páginas de Escazú en los distintos idiomas. Creo que ahí hay algo muy concreto y es dar a conocer los distintos órganos y ecosistemas del universo Escazú para que se conozca, porque la CEPAL no lo va a dar a conocer o lo dará a conocer en su idioma, que es muy elitista.
Entonces ahí es donde creo que el movimiento Wikimedia puede ayudar y mucho. También creo que volver a encontrarnos puede ser un paso interesante. Y creo, y lo decían ayer en el panel de cierre, que tanta virtualidad a veces complica para pensar, para abrazarnos y para construir en conjunto. Y creo que encontrarnos en persona tiene muchísimo valor, a pesar de las distancias de nuestra región. Y lo otro, que muchas veces existen ciertas políticas, pero se desconocen. Y quedan en un papel en ministerios, en secretarías, en direcciones nacionales y se desconocen. Entonces, dar a conocer esas políticas. En la página que antes mostrábamos del mecanismo público regional, hay algo que se llama el Observatorio del Principio 10. Ese observatorio tiene muchísima información y súper interesante sobre los 4 ejes de Escazú. Los 3 derechos de acceso y el eje de defensores. Pero esa información, si alguien que está en la cocina de Escazú no se las cuenta, no solo que no se enteran, sino que a veces su entendimiento es un poco difícil. Y si es difícil, eso implica barreras, sumadas a las propias barreras que implica la digitalidad, porque no todos tienen un teléfono o una computadora, o no todos tienen acceso a Internet. Y eso también creo que es importante. Entonces, pensar nuevas maneras de cómo esa información se acerca a los más de 630 millones que habitamos en esta región, creo que es un desafío enorme y sin duda creo que el movimiento Wikimedia tiene que ser parte de ese proceso. Así que les insto, les pido, les invito a que sean parte de ese proceso. Tareas hay de sobra. Aburrirse no se van a aburrir, eso se los prometo, les doy mi palabra. Y lo último, creo que nos tenemos que ir de esta puerta mañana cuando termine la conferencia con pasos concretos a seguir. No solo con ideas, no solo con entusiasmo, que creo que no es menor, y con cierta esperanza u optimismo, sino con pasos concretos de cómo vamos a seguir. Cómo vamos a seguir conectados, cómo vamos a seguir articulados y qué vamos a hacer para hacerle frente a cada una de las ventanas y conflictos que se abrieron en los 2 días que vamos y que se abrirán sin duda mañana. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, Saúl, Mijael, César, por su compartir. Gracias por estar con nosotros y damos cierre a esta sesión. Muchas gracias. Nos vemos mañana a partir de las 8:30 para la última jornada de mediodía. La